Bienvenidos, buenos días, son las 6 de la mañana en punto, seguimos acompañándolos en Mañanas Blue. Hoy es lunes 28 de julio, saludo a quienes a esta hora nos sintonizan en la aplicación Ditu de Caracol Televisión y también quienes a esta hora se suman al canal de YouTube de Blue Radio. Hoy es un día en el que habrá una decisión judicial histórica. A partir de las 8:30 de la mañana, el país sabrá si el expresidente Álvaro Uribe Vélez es inocente o culpable en el proceso por soborno a testigos que se sigue en su contra. Una decisión en primera instancia que, sea cual sea, deberá ser respetada por todos los sectores políticos, por todos los sectores sociales, pero que sin duda sacudirá el panorama político y jurídico en Colombia. La decisión de hoy es histórica. Por primera vez, un expresidente de la República se enfrenta a la posibilidad de una condena penal. La decisión está en manos de la juez 44 penal del circuito con funciones de conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, quien en los últimos 6 meses ha llevado adelante este juicio por el que al expresidente Álvaro Uribe lo acusan de 3 delitos: soborno en actuación penal, fraude procesal y soborno simple como determinador. La lectura del sentido de fallo en este proceso, que muchos han llamado el juicio del siglo, comenzaría a las 8:30 de la mañana y será el punto final de una investigación que comenzó en 2012, hace 13 años, y en los últimos 6 meses entró en etapa de juicio en el que se hicieron 67 audiencias y se escucharon más de 90 testigos. Este proceso se remonta al año 2012 en sus inicios, cuando el entonces senador y expresidente Álvaro Uribe denunció al senador Iván Cepeda como presunto responsable de haber recorrido las cárceles en Estados Unidos y en Colombia, dice Uribe, para buscar testigos en su contra que lo vincularan a él y a su hermano Santiago con grupos paramilitares. En 2018, el magistrado José Luis Barceló, en ese momento presidente de la Corte Suprema de Justicia, archivó la investigación contra Cepeda, impulsada por el expresidente Álvaro Uribe, pero ordenó abrir una investigación al expresidente de la República por posible manipulación de testigos. Ese día, el expresidente Uribe pasó de ser el acusador a ser el investigado. Este es el mismo caso por el que el 4 de agosto del 2020, el expresidente Uribe fue detenido, fue vinculado y estuvo en casa por cárcel durante 67 días. Luego él renunció a su curul en el Senado para pasar a la Fiscalía, que hoy también se está jugando 13 años de investigación y de acusaciones. Se confirma que el expresidente Uribe no irá de forma presencial a los juzgados de Palo Quemado, se va a conectar a la audiencia, sí irá la mayoría de los políticos y militantes del Centro Democrático simpatizantes del expresidente y todos sus abogados. Ayer el expresidente Uribe recorrió el centro de Medellín y fue a una eucaristía a las 10 de la mañana en la iglesia de San José. Les vamos a contar en segundos las implicaciones políticas, pero sobre todo explicar el caso, recordar de qué estamos hablando, cuál es su origen, cuáles son los testigos que ha esgrimido el senador Iván Cepeda y la Fiscalía y la defensa del expresidente Álvaro Uribe. Esta sin duda es la noticia del día, pero no es la única en Colombia. El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, designó al Cartel de los Soles como organización terrorista el mismo día en el que el secretario de Estado, Marco Rubio, acusó a Nicolás Maduro de ser el cabecilla de esa organización. El mismo presidente Trump dijo que Maduro y Venezuela son un problema, que ese país sigue enviando droga a Estados Unidos, que sigue enviando migrantes a ese país y aseguró que no lo va a permitir. Con esa dictadura, con el régimen de Nicolás Maduro, con Venezuela, es con la que el gobierno nacional, gobierno de Colombia, está estrechando sus relaciones políticas y económicas con la creación de la zona económica binacional en la frontera, en el Catatumbo, y con la intención de la compra de la empresa Monómeros. A propósito de la zona binacional de frontera, el presidente del Senado, Lidio García, ante las ambigüedades y dudas del proceso, anunció la creación de una comisión accidental en el Congreso que va a verificar el verdadero alcance de la iniciativa. La otra tensión diplomática con la que amanecemos es con Ecuador. Van 603 colombianos deportados que estaban detenidos en cárceles ecuatorianas, pero que el presidente Daniel Noboa decidió retornar a Colombia con advertencia de que esta semana podría expulsar otros 500. Esto ante el hacinamiento en las cárceles ecuatorianas. El gobierno Noboa prefiere dejarlos libres para resolver el problema carcelario. Se queja a Colombia por medio de la Cancillería, alegando que fueron deportados sin aviso y sin concertar un cronograma.
Hablemos de cifras. De los 603 colombianos deportados, 348 tienen antecedentes penales en Colombia y solo 11 tienen orden de captura vigente. Incluso uno tenía circular de Interpol. Se queja el presidente Gustavo Petro en redes sociales, quien rechazó esta actuación y escribió: Ecuador nos responde con desdén, no está bien. Les hablaré en segundos de la historia, luego de que la Aeronáutica Civil abriera investigación y suspendiera temporalmente las licencias aeronáuticas de los controladores aéreos que permitieron que un joven de 18 años, durante unos instantes, tuviera el manejo de todo el tráfico aéreo del aeropuerto El Dorado de Bogotá. Increíblemente, el pasado 21 de julio, 2 días después de una jornada promovida por la propia Aerocivil de llevar a su hijo, este jovencito tuvo en sus manos el control. El caso quedó en redes sociales, subieron historias y esto ha llevado a que la Aerocivil lleve el caso a la Fiscalía, le pide a los organismos de control investigar posibles delitos asociados. Rechazó la situación y aclaró que la operación aérea nunca estuvo en riesgo. Amanecemos con un atentado en Popayán, hay 4 policías heridos. En Cúcuta investigan por qué una familia terminó herida, una de sus integrantes, en un retén militar cuando se movilizaban en una camioneta por el sector de El Pórtico. Según el ejército, no acataron la señal de pare y fue necesaria la respuesta militar. Y hablaremos de la masacre de 4 personas este fin de semana en la vereda El Salvador, en La Plata, en el departamento del Huila. Vamos a contarles detalles de por qué y cómo fue liberado, por fortuna, el padre Fray Carlos Saúl Jaimes, quien había sido reportado como desaparecido en Biotá, Cundinamarca, hace cerca de un mes. Anoche, un juez de control de garantías declaró legal la captura de Silvana Torres, una joven de 20 años, sindicada de asesinar a su hija de apenas 2 años en una casa, en un apartamento del barrio San Sebastián de Manizales. Les contaré también en segundos lo último sobre la situación en la Franja de Gaza, nuevos ataques del ejército israelí, mientras permanece la situación de hambruna. Y hablaremos de deportes, del partido esta noche de la Selección Colombia Femenina de Fútbol ante Argentina en las semifinales de la Copa América en Ecuador. El partido será a las 7 de la noche con transmisión de Blue Radio, y también hablaremos de uno de los negocios del año en materia deportiva. Luis Díaz, delantero de la Selección Colombia, será presentado en los próximos días como jugador del Bayern Múnich, uno de los equipos más grandes del mundo. Según revela la prensa alemana, esta transacción se adelantará por cerca de 75 millones de euros. Como siempre, es un gusto acompañarlos. Son las 6 de la mañana y 8 minutos. Hoy, hace 6 años, Egan Bernal se coronaba campeón del Tour de Francia en el paseo por los Campos Elíseos, y hoy se cumple un año del mayor fraude electoral en la historia reciente en América Latina, el robo de las elecciones por parte de Nicolás Maduro a Edmundo González Urrutia. Como siempre, es un gusto acompañarlos, 6-8 minutos. Vamos a continuación con lo más importante en el resumen, en Voces y Sonidos, en Mañanas Blue. A solicitar de manera clara y firme un sentido de fallo condenatorio contra el ciudadano Álvaro Uribe Vélez en su calidad de determinador. Señora juez, he procurado decirle lo que dicta mi corazón. Yo le pido a usted que me absuelva. A las 8:30 de la mañana, la jueza Sandra Liliana Heredia leerá el sentido del fallo que absuelve o condena al exmandatario. Un juicio que contó con centenares de pruebas documentales y testimoniales y por el cual pasaron más de 90 testigos, será el hecho que defina si el expresidente Álvaro Uribe Vélez es condenado o absuelto. De otro lado, el senador Iván Cepeda manifestó que confía en la justicia colombiana y en la decisión que emita la juez Heredia. Por supuesto, vamos a acatar y a respetar la decisión que tome la señora jueza, y si es una decisión contraria a lo que queremos, apelaremos en justicia. Una patrulla de la policía que adelantaba labores de control en bares y discotecas fue atacada con un explosivo en el sector Las Palmas, al occidente de Popayán. 2 delincuentes desde una motocicleta en movimiento lanzaron el artefacto contra el vehículo oficial, que se incendió en cuestión de minutos. Los 4 policías que estaban a bordo alcanzaron a salir de la patrulla con lesiones en diferentes partes del cuerpo. Así lo confirmó el coronel John Freddy Zambrano, comandante de la policía de Popayán. Lamentablemente resultan afectados, lesionados nuestros uniformados, 4 compañeros que en este momento están siendo atendidos en centros asistenciales. Llamamos a la ciudadanía a mantener la calma. En estos momentos están desarrollando todas las actividades, se desplegaron todas las capacidades institucionales con el fin de dar con los delincuentes, las personas que cometieron este vil acto en contra de nuestros uniformados.
Se registran fuertes combates entre la fuerza pública y las disidencias de las FARC en zona rural de Jamundí, en el Valle del Cauca. Según el Ejército Nacional, esto hace parte de una operación militar que se adelanta en Jamundí, denominada Escudo del Norte, contra la disidencia Jaime Martínez, que delinque en esa zona. Varias familias permanecen confinadas en sus viviendas por temor a salir y quedar en medio del cruce de disparos. El gobierno colombiano, por medio de la Cancillería, insistirá ante Ecuador en la necesidad de establecer un protocolo y un calendario claro para la deportación de connacionales. Esto tras la expulsión de 603 colombianos entre el miércoles y el sábado por el puente internacional de Rumichaca. La ministra encargada, Rosa Yolanda Villavicencio, recalcó que el retorno debe hacerse con dignidad y bajo los lineamientos de la Ley 2136 de 2021. Hemos tenido una presencia no planificada, no informada por parte del gobierno ecuatoriano, a quien se le había solicitado en notas verbales un diálogo para establecer un retorno ordenado de estos connacionales. Bianca Express 4807, pista 14 derecho, viento 340 grados 7 nudos, autorizado hospital. La frase, técnicamente precisa, fue pronunciada por un joven de 18 años sin licencia ni entrenamiento alguno. La torre de control es una zona restringida, altamente vigilada, donde solo personal certificado puede operar. Habla el coronel Andrés Felipe Otero, director de operaciones de la Aeronáutica Civil. Era una persona que aspiraba a ser controlador, pero en ningún momento tenía la capacitación ni la certificación. El caso fue trasladado a la Fiscalía para determinar si hubo violación de protocolos o delitos que comprometan la seguridad aérea. A primera hora, hoy en la mañana, se reanudará la audiencia de control de garantías en contra de Silvana Torres, la joven de 20 años que está indiciada de haber asesinado a su pequeña hija de 2 y luego haber intentado quitarse la vida al interior de un apartamento en el barrio San Sebastián de la comuna Ciudadela del Norte en Manizales. En la noche de ayer domingo, el juez encargado de las diligencias concentradas declaró legal la captura de la presunta madre asesina, quien está compareciendo de manera virtual, ya que aún permanece recluida en una clínica de Manizales donde recibe asistencia por las heridas que se causó en su cuello. Luego de más de un mes sin saber de su paradero, la Orden de San Agustín confirmó la liberación del padre Fray Carlos Saúl Jaimes, quien había sido reportado como desaparecido en la población de Beotá, en el departamento de Cundinamarca. No tenemos ni un bocado de comida, es inexistente. Aquí desde la mañana estamos bebiendo agua, así pasamos nuestros días, solo bebiendo agua. La presión internacional consigue que Israel pause los combates y reanude el ingreso de ayuda humanitaria en Gaza. Han entrado 258 camiones y se lanzaron 7 palets de ayuda en las últimas horas. Sin embargo, parte de la carga lanzada por los aviones cayó en el mar. Naciones Unidas reconoce que el flujo se ha reiniciado, pero dice que sigue siendo insuficiente. El caos y la muerte vuelven a repetirse en las zonas de distribución y ya son 147 personas muertas por inanición en Gaza. El total de muertos por la guerra supera los 59.700 palestinos. Como lo advirtió el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien calificó como un espectáculo del horror. Basta con mirar más allá del show del horror en Gaza, con un nivel de muerte y destrucción sin paralelo en los últimos tiempos. Tedros Adhanom, director general de la Organización Mundial de la Salud. Una gran parte de la población de Gaza se está muriendo de hambre, no sé cómo llamarlo, si una hambruna masiva. Y es causada por el hombre, y eso es muy claro. Y esto se debe al bloqueo. Estados Unidos logró un acuerdo comercial con la Unión Europea. Washington va a imponer aranceles del 15% a los productos europeos, mientras que Europa eliminará por completo los aranceles a bienes estadounidenses. Además, Europa se comprometió a comprar energía a Estados Unidos por $750.000 millones y a invertir $600.000 millones en proyectos industriales dentro de ese país. Jornada electoral para elegir alcaldes, concejales y votar en una consulta popular avanza entre el abstencionismo, la apatía y el desencanto. Pocos salieron a votar y muchos en voz baja admiten que no esperan algún cambio. La sombra de la desconfianza en el sistema electoral se extiende sobre cada rincón. William Gómez es uno de los analistas de frontera que vive en este punto limítrofe. Por las principales calles como la Avenida Venezuela, totalmente soledad, establecimientos comerciales totalmente cerrados, en los principales centros de votación, prevalece lo que es soledad. En Cúcuta, algunos operarios de Invías trabajan en el mantenimiento de la infraestructura, aprovechando el silencio forzado que ha dejado el cierre fronterizo decretado por las elecciones municipales en ese país. Esto es lo que dicen los mismos cucuteños sobre el impacto. Claro, en el comercio
¿Solo? Pues bastante afectado porque este fin de semana ha estado muy solo, muy pesado. No ha habido mayor venta. La selección Colombia femenina enfrentará a Argentina en la semifinal de la Copa América 2025. El partido será hoy a las 7 de la noche con transmisión del equipo deportivo de Blue Radio. En la previa habló Lorena Bedoya, mediocampista del equipo nacional. Argentina, como sabemos, es un rival muy difícil. Por algo terminó de primeras en el otro grupo. Entonces, nosotros queremos hacer las cosas de la mejor manera. Además, el futbolista de la selección Colombia, Luis Díaz, será nuevo jugador del Bayern Múnich de Alemania a cambio de 75 millones de euros para el Liverpool de Inglaterra. Estás escuchando Blue Radio.